Incompetente. Irresponsable. ¿Crees que esto es una guardería para heroínas de medio pelo? Este café no es una beneficencia, Diego. Y tú, mujer, qué escándalo. ¿No puedes desmayarte en tu casa como la gente normal? Fuera los dos. Fuera de mi establecimiento. Y tú, Diego, estás despedido. Despedido, ¿entiendes? Ya te encargarás de tus problemas fuera de aquí. La voz del gerente Vicente rebotó en las paredes de azulejos claros de la cafetería, resonando con una furia desproporcionada, un eco metálico y cruel que aplastaba el alma. Diego, con las manos temblorosas aún sobre el brazo de la mujer, que apenas recuperaba la conciencia, sintió cómo el mundo se le venía encima, no por la reprimenda en sí, sino por la injusticia hiriente de cada palabra, por la frialdad inhumana de un hombre que veía un desmayo en la calle como una interrupción molesta en el flujo de su caja registradora. Antes de empezar, dime en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia. El aire de Madrid, ya cargado con el calor pegajoso de un mediodía de agosto, se volvió de repente más denso, más opresivo. Diego, un camarero de 28 años con el alma agotada y las manos que contaban historias de tazas, platos y sueños rotos, sintió un escalofrío que no venía del aire acondicionado. Sus ojos, antes llenos de la preocupación genuina por la mujer desvanecida, ahora se posaban en Vicente, el gerente, un hombre de rostro curtido por la amargura y los años de frustración, y en sus palabras, que eran como puñales helados clavándose en su ya frágil estabilidad. El delantal blanco, impecable hacía apenas unos minutos, parecía ahora una bandera de rendición, un sudario que cubría no solo su uniforme, sino también sus últimas esperanzas. Su corazón latía a un ritmo desacompasado, un tamborileo sordo que anunciaba el fin de una era, por muy monótona y poco gratificante que hubiera sido. La mujer, de unos 40 y tantos, con el cabello castaño revuelto y un traje de chaqueta elegante pero arrugado, parpadeó varias veces, sus ojos verdes aún nublados, buscando un punto de apoyo en el caos. Diego la sostuvo con más firmeza, ignorando la mirada de fuego de Vicente. La vergüenza y el shock se mezclaban en su rostro pálido, y una gota de sudor frío se deslizaba por su sien, dibujando un camino serpenteante hasta su mandíbula tensa. El café, antes bullicioso con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las cucharillas, se había silenciado. Todas las miradas estaban fijas en ellos, una mezcla de curiosidad, lástima y en algunos rostros una indiferencia que dolía más que los insultos del gerente. Diego era un soñador, un alma en un cuerpo cansado. Sus días se arrastraban entre las mesas de este café moderno, el Café del Sol, un lugar que prometía calidez en su nombre, pero que en realidad era frío y despersonalizado. Servía cafés con leche, tostadas y bollería, con una sonrisa que apenas disimulaba el agotamiento crónico. Cada mañana, al abrir los ojos en su pequeño piso de lavapiés, veía el mismo techo, el mismo póster descolorido de la Plaza Mayor, y sentía el mismo peso en el pecho. El peso de un futuro incierto, de una madre enferma que dependía de él, y de un sueño, el suyo, que parecía cada vez más inalcanzable. Su sueño era simple, puro, casi infantil en su inocencia: tener su propio café, un lugar pequeño, acogedor, con olor a pan recién horneado y café de especialidad, un lugar donde la gente se sintiera como en casa, donde las sonrisas fueran genuinas y las conversaciones profundas. Había pasado noches enteras dibujando planos en servilletas usadas, imaginando el mobiliario, los colores de las paredes, la música de fondo. Pero la realidad era un muro infranqueable. Los ingresos apenas le alcanzaban para el alquiler y los medicamentos de su madre. La idea de un capital inicial era una fantasía cruel. El incidente había sido rápido, inesperado. Un instante antes, Diego estaba puliendo la máquina de café,
el vapor silbando rítmicamente, el aroma a grano tostado llenando el ambiente. Al siguiente, un grito ahogado y un golpe sordo en la acera llamaron su atención. Miró por el ventanal y vio a la mujer que momentos antes había estado esperando su turno en la cola desplomarse sin más, sin pensarlo dos veces, sin dar tiempo a que la orden de Vicente de ignorarla, que ya se levantará sola, se solidificara en su mente. Diego había corrido, un impulso primario de ayuda, de empatía, algo que no entendía de horarios ni de jerarquías. Por favor, no es necesario tanto escándalo. La mujer, Lucía, intentó levantarse, su voz apenas un susurro, teñida de una vergüenza que Diego sentía como propia. Estoy bien, solo fue un mareo. Que se levante sola, he dicho. Vicente tronó de nuevo, avanzando hacia ellos con las manos en las caderas, su rostro una máscara de disgusto. Y tú, Diego, ya sabes lo que te toca. Fuera de aquí, ahora mismo. No quiero volver a verte en mi establecimiento. El corazón de Diego se encogió. El despido, la humillación pública, la vergüenza en los ojos de Lucía, que lo miraba con una mezcla de gratitud y culpa. Todo se amalgamaba en un nudo apretado en su garganta. No era solo el trabajo, era la pequeña balsa de seguridad que se le escapaba de las manos. Sin ese sueldo, ¿cómo pagaría el alquiler? ¿Cómo conseguiría los medicamentos para su madre que sufría de una enfermedad crónica que la mantenía postrada? Las estacas eran altas, demasiado altas para su frágil equilibrio. El miedo, un viejo compañero, se instaló de nuevo en el asiento del conductor de su mente, guiándolo hacia un precipicio oscuro. La desesperación comenzó a extender sus tentáculos fríos y pegajosos, amenazando con ahogarlo por completo. Los siguientes minutos se desarrollaron en una especie de bruma irreal. Diego ayudó a Lucía a sentarse en una silla cercana, ignorando las últimas invectivas de Vicente. Su mente procesaba la realidad de su situación. Desempleado. De nuevo. Madrid, con sus calles vibrantes y su energía inagotable, se sentía de repente como un lugar hostil, un gigante indiferente que aplastaría sus pequeños sueños sin pestañear. La mujer, Lucía, lo miraba con una intensidad que le incomodaba. Sus ojos verdes, ahora más claros, parecían querer taladrar su alma, buscando algo. Lo siento mucho, de verdad, dijo Lucía, su voz recuperando algo de fuerza. Por mi culpa te han despedido. Diego solo pudo negar con la cabeza, una sonrisa amarga en sus labios. No es culpa suya. Ya estaba en la cuerda floja. Vicente nunca ha soportado que uno tenga un poco de humanidad. Recogió su delantal, lo dobló con cuidado, como si fuera un tesoro, y lo dejó sobre la barra. Su uniforme, antes un símbolo de su rutina, ahora era un recordatorio de su fracaso. Se dio la vuelta, dispuesto a irse, a desaparecer en el anonimato de las calles de Madrid, a lamer sus heridas en soledad. Pero Lucía lo detuvo. «Espera», dijo, su voz un poco más firme. «Necesito agradecerte. Y esto no puede quedar así». Diego la miró, perplejo. ¿Agradecerle? ¿Qué podía hacer ella? ¿Ofrecerle una disculpa? ¿Una palmadita en la espalda? Nada de eso borraría la angustia que sentía, ni llenaría el vacío que acababa de abrirse en su vida. Salió del café, el sol de la tarde golpeándole la cara como un juicio. El ruido de los coches, las voces de la gente, los olores de las panaderías y los bares, todo se sentía amplificado, una cacofonía que solo servía para resaltar el silencio atronador de su propia desesperación. Se alejó sin mirar atrás, con la sensación de que, al cruzar el umbral, había dejado no solo su trabajo, sino también una parte importante de sí mismo. La calle se tragó su figura, su andar lento, su espalda encorvada, dejando atrás un café lleno de miradas curiosas y un gerente satisfecho con su demostración de poder. Diego caminó sin rumbo fijo por las calles de Madrid,
El sol de la tarde filtrándose entre los edificios altos, pintando el asfalto con sombras danzantes. Cada paso era un peso, cada bocanada de aire una tarea. La ciudad, que normalmente lo envolvía con su energía y su promesa de vida, ahora se sentía indiferente, incluso hostil. Sus pensamientos eran un torbellino caótico. La imagen de Vicente, el rostro pálido de Lucía, el frío tacto del delantal al dejarlo en la barra, y sobre todo, la imagen de su madre. Su madre, con sus ojos cansados, pero llenos de una fuerza silenciosa, esperando que él fuera su pilar. ¿Cómo le diría que había perdido su empleo? ¿Cómo le explicaría que un acto de bondad, un simple gesto humano, le había costado su única fuente de ingresos? La culpa lo carcomía, una bestia silenciosa que roía sus entrañas. Se detuvo frente a un escaparate, no para mirar los artículos, sino para observar su propio reflejo. Un hombre joven, pero con la mirada ya vieja, surcada por el cansancio. La camisa blanca de su uniforme, ahora sin el delantal, se sentía ajena, como la piel de otra persona. Sus manos, que soñaban con moler granos de café y crear aromas, ahora solo sentían el vacío de la inactividad. El sueño del café propio, antes un faro lejano, se había desvanecido en una neblina densa de imposibilidad. ¿Cómo podría siquiera pensar en abrir un negocio si no podía mantener el que tenía? La ironía era cruel, un chiste de mal gusto del destino. Se sentó en un banco de la Plaza Mayor. La vida bullía a su alrededor. Turistas riendo, niños corriendo, músicos callejeros llenando el aire con melodías alegres. Era un contraste brutal con su estado de ánimo. Sacó su teléfono, la pantalla rota en una esquina, y miró la foto de su madre. Su sonrisa, aunque un poco débil, era su motor, su razón para levantarse cada día. Pero hoy, esa sonrisa no era suficiente para disipar la oscuridad que lo envolvía. Pensó en las pastillas que tenía que comprarle, en la visita del médico la próxima semana, en el alquiler que se vencía en unos días. El nudo en su garganta se apretó aún más. Respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Un hombre no llora en público, se dijo, una frase aprendida de algún lugar, de alguna época que ahora le sonaba hueca y estúpida. La tarde se convirtió en noche. Diego siguió caminando. Sus pies lo llevaron sin quererlo a las calles de su barrio, Lavapiés. El olor a especias de los restaurantes indios y árabes se mezclaba con el de los bares de tapas. La gente charlaba animadamente en las terrazas, sus risas y conversaciones llegando a él como ecos distantes. Era un barrio vibrante, lleno de vida. Pero para Diego esa noche se sentía como un espectador, un fantasma que deambulaba por un mundo al que ya no pertenecía. Al llegar a su portal, el corazón le dio un vuelco. La luz del salón de su piso estaba encendida. Su madre estaba despierta. ¿Cómo le diría? Subió las escaleras lentamente, cada escalón un peldaño hacia la incertidumbre. Abrió la puerta con la llave que le temblaba en la mano. «Diego, ¿ya estás en casa, cariño?» La voz de su madre, Isabel, era suave, un poco ronca por la enfermedad, pero siempre cálida. Estaba sentada en su sillón favorito, tejiendo una bufanda de lana gris, su pasatiempo favorito. La televisión emitía un programa de cocina a bajo volumen. Diego forzó una sonrisa. «Sí, mamá. Hoy salí un poco antes». Se acercó y le dio un beso en la frente. El olor a lavanda de su piel era un consuelo, un ancla en su tormenta. Isabel lo miró con esos ojos que parecían ver a través de su alma. «Algo te pasa, mi niño. Tienes la cara de preocupación. ¿Fue Vicente otra vez?» Diego suspiró. La mentira se le atascó en la garganta. No podía mentirle a ella. «Sí, mamá, fue Vicente. Pero esta vez es diferente». Se sentó en el suelo, a los pies de su sillón,
y apoyó la cabeza en sus rodillas. La calidez de su mano acariciando su cabello era el único consuelo que necesitaba. «Me ha despedido, mamá». El silencio se instaló en la pequeña sala. Solo se oía el débil murmullo de la televisión. Isabel dejó de tejer, el ovillo de lana gris cayendo suavemente al suelo. Su mano se detuvo en el cabello de Diego. «Oh, mi niño», susurró, su voz apenas audible. «Pero, ¿por qué? ¿Qué hiciste?» «Ayudé a una mujer que se desmayó en la calle, mamá. No podía dejarla ahí. Era un ser humano. Él dijo que abandoné mi puesto, que era una irresponsabilidad». La voz de Diego se quebró al final. La frustración y la impotencia se desbordaban. Isabel suspiró profundamente. Un sonido que venía del fondo de su alma. «Hiciste lo correcto, hijo. Siempre haz lo correcto. Aunque te cueste caro. Ya encontraremos la manera». «Siempre lo hacemos, ¿verdad?» Sus palabras eran un bálsamo, pero también una punzada. La forma en que ella siempre ponía su fe en él, a pesar de todo, a pesar de sus fracasos, era tanto una bendición como una carga. Esa noche, Diego no pudo dormir. El techo de su habitación le parecía un lienzo en blanco donde se proyectaban sus miedos. ¿Qué haría ahora? Las ofertas de trabajo para camareros eran abundantes en Madrid, pero casi siempre precarias, con salarios miserables y horarios inhumanos. Necesitaba algo estable, algo que le permitiera seguir costeando los gastos de su madre. La idea de no poder cuidarla, de verla sufrir por su culpa, era un tormento constante. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas fallidas y puertas cerradas. Diego enviaba currículum sin parar. Caminaba kilómetros de cafetería en cafetería, ofreciendo sus servicios. La respuesta era siempre la misma. «Ya te llamaremos. Buscamos a alguien con más experiencia. El puesto ya está ocupado». La ciudad, que había sido su hogar durante años, ahora parecía devorarlo, escupirlo. El sol de agosto seguía golpeando con fuerza, pero para Diego, el calor era solo un recordatorio de la quemadura en su alma. La desesperación comenzó a transformarse en una especie de apatía. Se levantaba por la mañana, pero no encontraba el propósito. Ayudaba a su madre con sus ejercicios, le preparaba la comida, le leía el periódico, pero sus movimientos eran mecánicos, vacíos de la chispa que lo caracterizaba. Su madre lo miraba con preocupación, pero no decía nada. Su silencio era su forma de apoyo, su manera de decirle que estaba ahí, que no lo abandonaría. Un día, mientras buscaba ofertas de empleo en Internet, se encontró con una noticia sobre una empresa de inversión que estaba desarrollando un proyecto de cafeterías de autor. El nombre de la CEO era Lucía García, el mismo nombre de la mujer a la que había ayudado. La foto que acompañaba el artículo era inconfundible, los mismos ojos verdes, el mismo cabello castaño. La Lucía del desmayo era una empresaria de éxito, una figura prominente en el mundo de los negocios. Una punzada de extrañeza lo recorrió. ¿Por qué una mujer así estaría esperando en la cola de un café? ¿Y por qué se desmayaría de esa forma tan repentina? La pregunta se quedó flotando en el aire, sin respuesta. Descartó la idea de que pudiera ser la misma persona. Era demasiado inverosímil. Solo una coincidencia de nombres, se dijo. Los ahorros de Diego se agotaban a una velocidad alarmante. Cada euro que gastaba era una navaja clavándose en su pecho. La nevera estaba casi vacía y las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina, montones de papel que simbolizaban su fracaso. La ansiedad se había vuelto su sombra, una presencia constante que lo seguía a todas partes. Por las noches, cuando su madre dormía, se sentaba en la oscuridad de su habitación, el cuaderno de bocetos de su café en las manos, repasando los diseños, los menús, los nombres de los cafés. Era su único refugio, su pequeña burbuja de esperanza en un mar de desesperación. Un día, recibió una llamada. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo le impulsó a hacerlo.
Diga, dijo, su voz tensa. Diego. La voz al otro lado era familiar, suave pero con un matiz de autoridad. Soy Lucía, Lucía García. El mundo de Diego se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. No era una coincidencia. Era ella, la empresaria del artículo, la mujer del desmayo. Sí. Sí, soy yo, balbuceó, su mente luchando por procesar la información. Sé que estás desempleado, continuó Lucía, su voz sin rodeos. Y sé por qué. Necesito verte. ¿Podrías reunirte conmigo mañana? En mi oficina. Y le dio una dirección en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Diego colgó el teléfono. Su mano temblaba. ¿Qué quería ella? ¿Una disculpa formal? ¿Un cheque de compensación? Su mente agotada por la preocupación. No podía imaginar la magnitud del giro que estaba a punto de dar su vida. El miedo se mezclaba con una pizca de curiosidad. Una chispa de algo nuevo que se encendía en su interior. Quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Pero la cautela, forjada a base de desilusiones, le impedía ilusionarse demasiado. La noche antes de su encuentro con Lucía fue aún más larga que las anteriores. Diego repasó cada detalle del incidente en el café, cada palabra que Vicente le había gritado, cada expresión en el rostro de Lucía. ¿Qué tipo de persona era ella? ¿Una mujer de negocios fría y calculadora o alguien con un genuino sentido de la gratitud? La imagen de su delantal tirado en la barra, un símbolo de su fracaso, se repetía en su mente. Pero también recordaba la mirada de Lucía, esa intensidad en sus ojos verdes que parecía ir más allá de la superficie. Había algo en ella que le resultaba enigmático, algo que le impedía categorizarla fácilmente. Se levantó temprano, se afeitó con cuidado, se puso la mejor camisa que tenía, aunque estaba un poco gastada. Quería dar una buena impresión, aunque no supiera exactamente por qué. El aroma a café que su madre había preparado para él era un pequeño consuelo. «Vas a tener un buen día, mi niño», le dijo Isabel, con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Diego asintió, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. El viaje en metro hasta la zona de oficinas de Lucía fue un laberinto de emociones. Los rascacielos de cristal y acero se alzaban imponentes, reflejando el sol de la mañana. Era un mundo completamente diferente al de su barrio, al de las cafeterías de barrio donde había trabajado toda su vida. Se sentía pequeño, insignificante, un pez fuera del agua. La oficina de Lucía era un lujo austero, con vistas panorámicas de la ciudad. La recepcionista, una mujer impecable con una sonrisa profesional, lo condujo a una sala de espera con sofás de cuero y obras de arte abstractas. Diego se sentó, sintiéndose incómodo, sus manos sudorosas. El olor a café de calidad, un aroma que conocía tan bien, llenaba el aire, pero no era el mismo que él soñaba con crear. Era un aroma de negocios, no de hogar. Minutos después, Lucía apareció. Llevaba un traje de pantalón impecable, su cabello recogido en una coleta elegante. Sus ojos verdes, ahora completamente claros, lo miraron con una expresión que Diego no supo descifrar. No había lástima ni superioridad, solo una curiosidad tranquila y una determinación palpable. «Gracias por venir, Diego», dijo Lucía, su voz resonando con una autoridad suave. Le indicó que se sentara frente a ella, en una mesa baja de cristal. «Me imagino que te preguntas por qué te he llamado». Diego asintió. Su voz se había quedado atrapada en su garganta. «Verás», continuó ella, cruzando las manos sobre la mesa. «Soy diabética. Y ese día tuve una bajada de azúcar muy fuerte. Si no hubieras reaccionado tan rápido, si no me hubieras ayudado, las consecuencias podrían haber sido graves. Mucha gente me ignoró. Tú no». Su mirada se fijó en él, penetrante. «No olvidaré eso. Y tampoco olvidaré la injusticia de tu despido». Diego no supo qué decir. La revelación de su condición médica explicaba el desmayo, la repentina fragilidad de una mujer que ahora parecía tan fuerte.
pero aún no entendía qué quería ella de él. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante. He investigado un poco sobre ti, Diego. Sé de tu madre, de tu sueño de tener tu propio café. Sé que eres un trabajador honesto y un hombre de principios. Hizo una pausa, y luego, con una calma que desarmó a Diego, soltó la bomba. Quiero financiar tu sueño. Quiero abrir un café contigo. El mundo de Diego dio un giro de 360 grados. Sus oídos zumbaban. Su corazón se aceleró. ¿Había oído bien? ¿Financiar su sueño? ¿Abrir un café juntos? Era tan surrealista, tan increíble, que pensó que estaba soñando. La luz del sol que entraba por la ventana parecía brillar con una intensidad cegadora. No, no entiendo, balbuceó Diego. Su voz apenas un hilo. ¿Yo por qué? No me conoce. Lucía sonrió, una sonrisa genuina que suavizó sus rasgos. Te conozco lo suficiente, Diego. Sé que eres una persona buena, y creo en la bondad. Creo que a veces el universo te devuelve lo que das. Tú diste desinteresadamente, y yo creo que eso merece una recompensa. Además, añadió, su tono más pragmático, tu visión de un café, tu pasión, es algo que me interesa. Mi empresa busca proyectos con alma, con personas auténticas detrás. Y tú tienes alma, Diego. Tienes un alma de café. Diego sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. La incredulidad se mezclaba con una oleada de emoción abrumadora. Después de semanas de desesperación, de sentir que el mundo se le venía encima, de repente, una puerta se abría de par en par, revelando un camino que ni siquiera se había atrevido a imaginar. La bondad, la fe. Esas palabras resonaron en su cabeza, dándole un nuevo significado a todo lo que había vivido. ¿En serio?, preguntó Diego, su voz temblorosa. Esto es increíble. Muy en serio, respondió Lucía, su mirada firme. No será fácil, Diego. Será mucho trabajo, mucha dedicación. Pero estaré ahí para apoyarte, para guiarte. Pero el alma, la esencia del lugar, será tuya, tu sueño. Diego asintió. Las palabras se le agolpaban en la garganta. La emoción era tan intensa que apenas podía respirar. De inseguro y agotado, de repente se sentía lleno de una energía que no sabía que poseía. Su arco de personaje, el camino que había recorrido desde la desesperación hasta este momento, se revelaba ante él como un mapa inesperado. El valor de la bondad, de la fe en sí mismo, se le presentaba como una verdad innegable. La vida a veces tenía formas extrañas y maravillosas de devolver lo que uno sembraba. Y él, Diego, había sembrado bondad. Dime en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia. Dale me gusta y comparte con alguien a quien le gusten las historias emocionantes. La propuesta de Lucía resonaba en la mente de Diego como una melodía imposible, un eco constante que disipaba las sombras de las últimas semanas. Salió de la oficina con el corazón latiéndole a 1000 por hora, el sol de Madrid bañando su rostro con una luz nueva, diferente. Ya no era el sol indiferente de su desesperación, sino un sol que prometía, que calentaba, que anunciaba un nuevo amanecer. El aire olía a asfalto caliente, a flores de jazmín y a la promesa de un futuro que apenas comenzaba a perfilarse. Se dirigió directamente a casa de su madre, sus pasos ligeros, casi bailando sobre el empedrado. Isabel lo esperaba en el salón, su mirada llena de la preocupación habitual. Cuando Diego le contó la noticia, su madre se quedó sin habla. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Era una escena conmovedora, un abrazo apretado que valía más que 1000 palabras, un reconocimiento tácito de que la fe, la bondad y la perseverancia siempre encuentran su camino. Siempre lo supimos, mi niño, susurró Isabel, su voz entrecortada por la emoción. Siempre supimos que algo bueno te pasaría. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Diego y Lucía se reunieron varias veces,
elaborando planes, discutiendo ideas. Lucía, con su mente aguda y su experiencia empresarial, era una guía invaluable. Pero siempre, en cada decisión, escuchaba a Diego, respetando su visión, su sueño. Él, por su parte, se sentía rejuvenecido. Las horas de insomnio se transformaron en noches de planificación febril, dibujando nuevos bocetos, investigando proveedores de café de especialidad, imaginando cada detalle del que sería su propio local. El lugar elegido fue un pequeño local en un barrio con encanto, cerca del Rastro, un lugar con historia y alma, lejos de la frialdad de los grandes centros comerciales. El espacio era antiguo, con paredes de ladrillo visto y vigas de madera, pero Diego vio el potencial, la calidez que podía insuflarle. Lo imaginó lleno de risas, del aroma a café recién molido, de la energía de las conversaciones. Las obras comenzaron. Diego se involucró en cada paso, desde la elección de los azulejos hasta el diseño de la barra. Sus manos, antes acostumbradas a servir, ahora pintaban, lijaban, construían. Aprendió sobre permisos, licencias, contratos. Lucía lo acompañaba, no como una jefa, sino como una socia, una mentora, a veces incluso una amiga. Su presencia era un ancla, su confianza un motor. El nombre del café fue una decisión fácil: el despertar. Simbolizaba no solo el despertar de un sueño, sino también el despertar de Diego a una nueva vida, a una nueva comprensión de sí mismo y del mundo. El logotipo, diseñado por un joven artista local que Diego conoció en el barrio, era una taza de café de la que brotaban hojas y raíces, un símbolo de crecimiento y conexión. La selección del café fue una odisea aromática. Diego visitó tostaderos, probó decenas de variedades, buscando ese equilibrio perfecto entre sabor, aroma y cuerpo. Quería ofrecer algo único, algo que deleitara los sentidos y contara una historia. Eligió un blend de granos de Colombia y Etiopía, con notas a chocolate y cítricos, y un proceso de tueste artesanal que resaltaba su complejidad. El mobiliario fue una mezcla de piezas vintage y diseño moderno, creando un ambiente acogedor y ecléctico. Sofás Chester desgastados, mesas de madera recuperada, lámparas colgantes que emitían una luz cálida y tenue. Cada detalle fue pensado para invitar a la gente a quedarse, a relajarse, a disfrutar. Diego, con su sensibilidad innata, se aseguró de que cada rincón tuviera una historia que contar, una atmósfera que envolver. Pero no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos de duda, de frustración. El contratista se retrasó. Los materiales no llegaban a tiempo. Los permisos se demoraban. Diego se sentía a veces abrumado, el peso de la responsabilidad aplastándolo. En esos momentos, Lucía estaba ahí, su voz calmada y su mente resolutiva, ayudándolo a encontrar soluciones, a mantener la perspectiva. Es parte del proceso, Diego, le decía. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender, para crecer. Una tarde, mientras pintaban una de las paredes de un tono ocre cálido, Lucía se detuvo, el rodillo en la mano, y miró a Diego. «Sabes, Diego», dijo, «hay algo que aún no te he contado». Algo sobre ese día en el café. Diego la miró, curioso, la brocha suspendida en el aire. «El desmayo fue real, por supuesto», continuó Lucía. «Pero lo que pasó después, cuando Vicente te despidió, yo estaba escuchando. Y me quedé impresionada, no solo por tu acto de ayuda, sino por tu reacción a la injusticia. No te defendiste con rabia, no le devolviste los insultos, solo aceptaste la situación con una dignidad silenciosa. Y eso, para mí, fue tan revelador como tu bondad inicial». Hizo una pausa, sus ojos verdes fijos en los de Diego. «Fue entonces cuando supe que debía encontrarte, que no podía dejar que tu historia terminara así». Diego sintió un escalofrío. La magnitud de la observación de Lucía lo dejó sin palabras. Ella no solo había visto el acto,
sino también el alma detrás de él. Era como si hubiera leído su libro, la historia de su cansancio, de sus sueños, de su lucha silenciosa. La vulnerabilidad que había sentido en ese momento, la humillación, ahora se transformaba en una extraña forma de validación. «Gracias, Lucía», dijo Diego, su voz apenas un susurro. «Gracias por verlo. Gracias por todo». La gratitud era un torrente que lo inundaba, una emoción tan poderosa que casi lo ahogaba. A medida que el café tomaba forma, Diego comenzó a contratar a su equipo. Buscó personas que compartieran su pasión por el café, pero sobre todo, que tuvieran esa chispa de humanidad, esa calidez que él quería que impregnara cada rincón del Despertar. Encontró a María, una joven barista con un conocimiento enciclopédico de los granos de café y una sonrisa contagiosa, y a Carlos, un cocinero con talento que creaba pequeñas maravillas dulces y saladas para acompañar el café, con ese toque casero que Diego anhelaba. Las semanas previas a la inauguración fueron intensas. Días y noches de pruebas, de ajustes, de pequeños detalles que lo hacían perfecto. La máquina de café, una joya de acero inoxidable y tecnología de punta, fue el centro de atención. Diego pasaba horas calibrándola, ajustando la presión, la temperatura, la molienda, buscando la extracción perfecta. El aroma que emanaba, ese perfume rico y complejo, era el preludio de su sueño hecho realidad. Su madre, Isabel, fue la primera en probar el café. Diego le preparó un capuchino, con la espuma de leche dibujada con arte. Ella lo bebió lentamente, sus ojos cerrados, saboreando cada sorbo. «Es perfecto, mi niño», dijo, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. «Es el sabor de tus sueños». Esa aprobación, ese reconocimiento, fue el mejor premio que Diego pudo haber recibido. El día de la inauguración llegó, un sábado soleado de principios de otoño. Madrid estaba vibrante, y la calle donde se ubicaba el Despertar se llenó de expectación. Diego, vestido con un delantal nuevo, impecable, sintió una mezcla de nerviosismo y euforia. Lucía estaba a su lado, su presencia una roca de apoyo. La gente comenzó a llegar, amigos, vecinos, curiosos. El local se llenó rápidamente, el murmullo de las conversaciones mezclándose con la música suave de fondo y el inconfundible sonido de la máquina de café. Diego se movía entre las mesas, sirviendo cafés, charlando con los clientes, su sonrisa ahora genuina, radiante. La fatiga de antes había desaparecido, reemplazada por una energía inagotable. Cada taza que servía era un acto de amor, una manifestación de su sueño. Observó a la gente, sus rostros iluminados por la luz cálida del local, sus conversaciones animadas. Era exactamente como lo había imaginado, un lugar con alma, con corazón. En un momento, sus ojos se encontraron con los de Lucía. Ella le sonrió, una sonrisa de orgullo y satisfacción. En esa mirada, Diego vio todo el camino recorrido. La desesperación, la injusticia, la fe, la transformación. Había perdido su empleo por un acto de bondad, y había ganado lo imposible. Había perdido su miedo y había encontrado su propósito. La inauguración fue un éxito rotundo. Los clientes elogiaron el café, el ambiente, la calidez del servicio. Las redes sociales se llenaron de fotos y comentarios positivos. El Despertar se convirtió rápidamente en el nuevo lugar de moda en el barrio. Un refugio para los amantes del buen café y las historias con alma. Los días se convirtieron en meses. Diego trabajaba incansablemente, pero cada hora era un placer, no una carga. El café prosperaba, y él, junto a Lucía, ya planeaba nuevas expansiones, nuevos proyectos. La relación entre ellos se había consolidado, una mezcla única de socios de negocios y amigos.
unidos por un acto de bondad y una visión compartida. Una tarde, mientras cerraba el local, Diego se detuvo un momento y miró a su alrededor. El silencio de la noche envolvía el café, pero él sentía la energía, la vida que había insuflado en esas paredes. El aroma café se había impregnado en la madera, en los tejidos, en su propia piel. Su sueño, antes una fantasía lejana, era ahora una realidad tangible, vibrante. Pensó en Vicente, en su amargura, en su falta de humanidad. La rabia que había sentido se había disipado, reemplazada por una extraña sensación de gratitud, porque a su manera, Vicente había sido el catalizador de todo esto. Sin su despido, sin esa injusticia, Diego nunca habría conocido a Lucía, nunca habría tenido la oportunidad de construir su propio imperio del café. Se sentó en uno de los sofás, el cuaderno de bocetos de su café en las manos, repasando los diseños que ahora eran una realidad. Su viaje había sido largo, lleno de altibajos, de momentos de profunda desesperación y de chispas de esperanza. Pero al final había aprendido la lección más importante de todas, que la bondad, aunque a veces parezca costosa, siempre encuentra la manera de volver, multiplicada, transformando lo imposible en algo real, tangible, hermoso. La vida, como un buen café, tenía sus amarguras, pero también sus notas dulces, sus aromas complejos, sus historias inesperadas. Y él, Diego, estaba listo para seguir saboreándolas, una taza a la vez. Gracias por llegar hasta el final. Si esta narrativa explosiva de emociones te dejó sin aliento y transformado para siempre, dale me gusta ahora y comparte inmediatamente con alguien que adora los cuentos que cambian vidas. Antes de que todo el mundo se pierda esta bomba, dime en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia.